Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mar. Saludos país, voz para el cambio, de nuevo con ustedes. Esta ventana de patria, de compromiso con las ideas de Duarte, compromiso con la patria, compromiso con ese ideal de justicia y de soberanía con el que siempre trabajó, pensó y lo dedicó todo nuestro patricio mayor Juan Pablo Duarte. Este espacio es esa ventana de compromiso con los valores, tratando de aportar a construir una República Dominicana mejor. Y Duarte siempre decía, una patria digna de mejor suerte. Y parece que todavía seguimos siendo eso, ese ideal, ese sueño, ese anhelo de Juan Pablo Duarte, una patria digna de mejor suerte. En estos 169 años de vida republicana, hemos andado múltiples caminos, pero seguimos a mitad del camino. No terminamos de llegar a la meta, de construir una patria democrática, institucionalizada, donde reine la justicia, a pesar de los pesares. Pero esa es la meta, ese es el anhelo y esa es la apuesta de este espacio Voz para el Cambio. En el marco de este bicentenario del natalicio del Padre de la Patria, hemos asumido el compromiso de seguir reflexionando sobre su nombre, sus ideas y sobre todo la pertinencia de sus ideas. Porque su sueño sigue siendo un sueño inconcluso. Por eso incluso cuando el profesor Juan Bosch funda el Partido de la Liberación Dominicana, proclama que es para completar la magna obra de Juan Pablo Duarte. Y todavía esa obra sigue inconclusa. Duarte, un hombre de luces, un hombre de pensamiento, pero un hombre de acción. Y cuando decimos un hombre de luces, un hombre de pensamiento, es porque sus ideas trascendían su propio tiempo. Hay que ver ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, cómo muchas de sus figuras planteadas allí tienen plena vigencia, e incluso cómo se adelanta a su tiempo. Hemos estado comentando cómo Duarte llegó a olfatear la necesidad de plantearse la inamovilidad de los jueces en la República Dominicana y de otros funcionarios públicos. Y todavía hoy vivimos aquí navegando en esa necesidad. Pero Duarte apuntó ideas tan necesarias como la de los poderes constitucionales. Duarte fue un hombre abanderado de la pluralidad de las ideas, la diversidad de las ideas, el respeto a las ideas diferentes. Cuando Duarte establecía que la constitución que la religión del Estado Nacional debía ser la católica, la apostólica, pero nunca en desmedro del ejercicio de los demás credos. Siempre o a condición, decía Duarte, de que no ofenda la moral pública. Porque hasta de eso se cuidaba el padre de la patria. Sin embargo, en el discurrir de la historia, los hombres y las mujeres llamados a darle continuidad a ese pensamiento nos han dicho que a Duarte lo secuestraron, que nos han presentado un Duarte débil, y en esto hasta don Pedro Mir hacía coro con estas ideas. Y Pedro Mir decía, año 1973, que el Duarte que a él inculcaron desde niño, todavía esa referencia él la tenía. Pero no podemos conformarnos con ese Duarte que supuestamente realmente nos vendieron cuando éramos niños. Hay un Duarte irreverente, hay un Duarte revolucionario que simplemente hay que rescatarlo, que simplemente hay que ir a él para poder enderezar la vida social, política, institucional y hasta legal de la República Dominicana. ¿Para qué? Para construir una patria digna del sueño de Juan Pablo Duarte, pero digna de todos los dominicanos, de todas las dominicanas. Hoy, para esta entrega,
tenemos la invitada más especial que hemos tenido en toda la historia del programa durante 3 años. Con nosotros va a conversar Miriam Germán Brito, quien hoy desempeña como su ejercicio profesional del derecho, su espacio laboral está en la Suprema Corte de Justicia, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Con ella vamos a conversar de diferentes tópicos, sobre todo enfocado en valores. Y por supuesto, el tema de Duarte debe ser un tema necesario, porque Duarte debe ser el referente fundamental para los dominicanos de ayer, lo de hoy, lo de mañana y lo de siempre. Sin Duarte no se concibe la patria. Decía un historiador nuestro, Duarte está por encima de la patria. Algunos dirán, se excedió. Yo pienso que no. No es posible vivir sin un ideal. Y ese ideal nuestro es Juan Pablo Duarte. Miriam, nos alegra que esté con nosotros. Saludos. Nos hace un gran honor al estar compartiendo con nosotros este espacio, estos momentos de reflexiones que hacemos para el país. Y para iniciar nos gustaría hacerlo con una interrogante. El Duarte que le inculcaron cuando niña a Miriam, el Duarte que le inculcaron a una niña llamada Miriam, y cómo hoy en el imaginario de esa que fue niña y que hoy es una mujer y que hoy responde al nombre de Miriam Concepción Germán Brito, en ese imaginario, ¿cómo anda la idea de Juan Pablo Duarte? Buenos días. El Duarte que me fue mostrado a mí en la escuela primaria es un ser que, como yo te comenté una vez, más que andar levitaba, y más, que era un personaje más bien propio de una sacristía, y te hablaban de Duarte como, no te lo decían claramente, pero la idea que subyacía de toda la explicación que te daban es que se trataba de un ser débil, ajeno a la tierra, cuando si se escarba un poco se ve que no era así, y que tuvo una conducta en la formación de la Trinitaria y en su desenvolvimiento luego, incluso en la actitud antes de la independencia frente a las fuerzas de ocupación, que entre otras cosas, además del valor, revelaba habilidad y hasta astucia. Es decir, que parece que ciertamente nos presentaron un Duarte así débil, porque hasta don Pedro Mir tiene esa percepción de que cuando niños nos presentaban ese Duarte como si fuera un santo, una deidad, y que no era un hombre de acción. Pero hoy yo he dicho que Duarte fue un hombre de ideas, un hombre de ideales. 175 años después, y doy esta cifra 175 porque sitúa a Duarte en términos de las ideas como punto de partida 1838, cuando él funda la Trinitaria, que deja plasmado ahí el inicio de sus ideas formales con el juramento trinitario, porque ahí Duarte ya está planteando no solo la separación de Haití del gobierno haitiano, sino la proclamación de una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Es decir, yo parto en términos del tiempo del año 1838 para situar un punto de partida en el pensamiento de las ideas de Juan Pablo Duarte. Miriam, la pertinencia de esas ideas de Duarte hoy. Es que incluso en esa forma de él enfocar ese asunto hay una idea antiimperialista desde entonces, y las ideas de él se mantienen vivas. Por ejemplo, cuando habla de la no cesión de ninguna parte de nuestro territorio, cuando habla de un gobierno independiente,
cuando te habla de los poderes, cuando te habla de la administración de justicia incluso. Y no eres el ser débil que te presentaron de niño. Era el individuo que fuera de aquí se vio en contacto con lo más avanzado de su tiempo, y que incluso tuvo contacto en Barcelona con esa explosión del anarquismo. Y no te hablaba de cosas inusuales en ese tiempo, como por ejemplo de establecer controles para el ejercicio del poder, de que no había poder absoluto, de que todo poder había que establecerle algún mecanismo de control, y situando la soberanía en el pueblo, no mediatizada por las aspiraciones políticas en tal o cual sentido. Eso es interesante. Y a ese pensamiento es que hay que ir. Porque ciertamente Duarte en 1838, cuando habla de una república soberana e independiente de toda potencia extranjera, ya ahí, yo no digo que subyace, ahí está explícito el pensamiento antiimperialista, anticolonial, y lo habla claro de toda potencia extranjera. Y una potencia, ¿qué es una potencia? Es un imperio en el lenguaje de hoy en día. Y Duarte en ese lejano 38 ya lo estaba planteando. Entonces yo no entiendo cómo es que los hombres y las mujeres nuestras de ideas avanzadas, democráticas, liberales, hasta de izquierda, han desdeñado a Duarte, porque ese pensamiento tiene plena vigencia. E incluso me atrevo a pedirte una reflexión, Miriam, porque si bien Duarte fue un referente en términos de las ideas, pero también está el planteamiento ético, el hombre que rinde cuenta a la República cuando ponen en sus manos unos recursos, y cómo él retorna a Santo Domingo desde Baní y rinde cuenta al erario y devuelve un dinero. Yo pienso que ese es un referente fundamental en estos tiempos. Sí, porque aún en estos tiempos hay una cierta renuencia encubierto no a la rendición de cuentas y a la acomodación de las cosas. Incluso hay una renuencia al cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, que lo que debiera marchar con una fluidez, hay incluso que llevarlo a los tribunales. Ese individuo en ese tiempo tuvo conciencia de que él no era propietario, no era dueño de cosas, que él le tenía que rendir cuentas a lo que él tenía muy, muy claro, que era el soberano. Y en cuanto a lo que apuntabas hace un rato, de los que hablan del secuestro de Duarte, eso es muy cómodo, porque cuando me enfrentan al ideario de Duarte, decir que la idea que yo tengo de Duarte es tal o cual, una idea con un matiz profundamente conservador, y que Duarte no fue secuestrado. Ok, vamos a, como dicen los muchachos jugando, a darte gabela y a decirte que sí, que te lo secuestraron. Pero ¿y tú qué hiciste para buscarlo? ¿No te interesó buscarlo? ¿No te interesó saber cómo realmente pensaba ese hombre, con cosas que estaban a tu alcance? Entonces asumiste la posición cómoda de dejar a aquel que tú dices secuestrado y sencillamente asumir otras personas muy, muy meritorias, pero que no tenían el vínculo primario con esta nación. Y ahí está ese pensamiento de Juan Pablo Duarte. Por eso yo he sido renuente a aceptar
el hecho de que a Duarte nos lo secuestraron. Porque cuando Duarte dice, siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Es decir, esto lo plantea Duarte en el lejano 1844, meses de abril, julio, cuando él redacta su proyecto de constitución. Y eso está más claro que la cristalina agua del río Masacre. Es decir, es un pensamiento claramente nacionalista, pero claramente antiimperialista, claramente anticolonial. Entonces, ¿quién me secuestró a Duarte? ¿Yo me lo dejé secuestrar? ¿O simplemente yo no fui a conocer a ese hombre que nos dio la nacionalidad? Es lo que te digo, que está bien, vamos a darte, como dicen Gabela, y admitir que te lo secuestraron. Pero ¿y tú? ¿Por qué no lo buscaste? ¿Por qué no inquiriste quién era ese individuo? Teniendo a mano su pensamiento en lo político y incluso en lo jurídico. Con un proyecto de constitución hecho en tiempos difíciles, en tiempo de una guerra abierta, pero un proyecto de constitución que habló de cosas que no fueron reasumidas hasta el 63 con la Constitución de Bosch, que era la inexistencia de la obligación de respetar a una autoridad ilegítima. Ese es un principio que está en el proyecto de Duarte, y mira todo el tiempo que tuvo que pasar para que hubiera alguien que otro proyecto que lo reasumiera. Eso es interesante. Ahí es cuando Duarte dice: la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e impone al gobernado la obligación de obedecer. De consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar, ni se está en la obligación de obedecerla a esa autoridad. Es decir, yo he dicho que Duarte reivindicó siempre el derecho a la rebelión frente a una autoridad ilegítima. Es así. Es decir, estamos ante un hombre de un pensamiento fuera de serie. Es un pensamiento no fuera de su época. Es un pensamiento trascendente. Porque ese es un principio que tiene un carácter de eternidad en términos democráticos. Y hay cosas, por ejemplo, que no eran una actitud que no era usual en su tiempo, que es la tolerancia frente a los que tenían otra concepción religiosa. Yo a un Duarte ahora no me lo imagino, trasladándolo ahora, no me lo imagino discriminando por género, por clase social, tampoco discriminando por la forma que haya elegido este o aquel para ejercer su sexualidad. Si Duarte fue un hombre de un pensamiento muy plural y de un pensamiento profundamente democrático, y me llama mucho la atención que aunque hemos dicho que Duarte fue un constitucionalista, a partir de ese proyecto, un proyecto de largo alcance, de una gran visión, pero para Duarte la ley suprema de la nación no era la constitución como tal, en tanto un papel escrito. Para Duarte la ley suprema era el ejercicio de la soberanía. Es decir, la visión de este hombre, la ley suprema de la nación es el ejercicio de su soberanía, no un documento escrito. Él no se limitaba a concebir el ordenamiento constitucional como un mero documento, sino que además de estar plasmado en un documento, hubiera sido interiorizado en la conciencia popular, que fuera un modo de vida. Un modo de vida, porque en definitiva esa es la cultura, en definitiva esa es la democracia. La democracia es un modo de vida donde para la convivencia como tal hay que respetarse y hay que respetar. Y eso implica respetar lo fundamental. Y a propósito de esto, entonces habría que ver
la concepción de Duarte en materia de los derechos humanos. Y sobre esto vamos a conversar después de la pausa. Me hace señal que tenemos que dar una brevísima pausa. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, conversando con Miriam Germán Brito de temas de interés, de temas de la patria, el tema de Duarte, el tema de la democracia, de la pluralidad, el tema de los derechos humanos que quedamos después, antes de la pausa, de abordarlo ahora. ¿Cómo enfoca Miriam Germán esa concepción que tenía Juan Pablo Duarte de los derechos humanos? ¿Cómo quedan plasmados los derechos humanos en ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte y en su pensamiento todo? Porque Duarte siguió escribiendo, pensando, opinando, actuando más allá de la redacción de su proyecto de constitución. Fue un hombre que asumió incluso el riesgo de la pobreza extrema por su ideal de nación. Y te hablaba de la no discriminación, de la tolerancia frente a otros credos, de la valoración del pueblo como soberano, de la dignidad en el trato a las personas. Y en cuanto, por ejemplo, al valor justicia, te hablaba de la legalidad de toda actuación judicial. Y de la cuestión muy vigente actual, cuando te habla sobre lo que debía ser el debido proceso, o sea que nadie debía ser condenado a ninguna pena que no estuviera prevista antes del hecho, y tenía el derecho a ser juzgado conforme a las reglas establecidas. Consagraba el derecho del ciudadano y la necesidad también del control y de la legitimidad en cuanto al ejercicio del poder. Y tampoco se pliega a la corriente que propugnaba por la consagración de la pena de muerte. Ese es un elemento vital cuando Duarte habló del derecho a la vida. Sí. Es decir, aunque no lo dijo con esa palabra opuesto a la pena de muerte, pero cuando dice el derecho a la vida, está diciendo lo otro. Porque a veces una cosa no tiene que estar escrita en un lenguaje, pero cuando lo establece así, lo otro queda implícito. Y una figura básica ahí en Duarte en relación a los derechos humanos es el derecho al honor. Al honor. Y que hoy esto parece que anda rodando por ahí. Y a propósito de ese principio duartiano, el derecho al honor es un derecho fundamental.
Incluso en el derecho al honor, se supone que quien tiene una función pública tiene menores expectativas en cuanto al derecho al honor, porque el derecho del ciudadano común y corriente de inquirir en la vida de esa persona, precisamente por la función pública que desempeña, tiene un límite mayor de trascendencia que el derecho a la intimidad. Pero tú no puedes llegar al extremo de creer que porque una persona está en una función pública ha renunciado al derecho al honor. Lo que está limitado es un poco el derecho a la intimidad, porque tú tienes una función pública y debes comprender que el ciudadano tiene una mayor preocupación por lo que tú haces, por cuál es tu estilo de vida, por si ese estilo de vida se corresponde con los ingresos que tú percibes. Es decir, el hombre público está sometido al escrutinio público. Sí. Pero eso no le quita el derecho al honor. Debe ser respetado. Puede ser criticado, cuestionado, interrogado, pero el derecho al honor como persona debe ser respetado. Y eso Duarte lo planteó. Ahora una pregunta ahí, referido a este concepto duartiano más que concepto, a esta visión de Duarte del respeto, el derecho a la vida. Sí. Sin embargo, el padre Meriño, que fue presidente de la República, siendo sacerdote, y obispo, arzobispo, cuantas cosas, en un momento en que es presidente de la República y Lilis es el ministro del Interior, fusilan 5 en San Juan de la Maguana porque se habían levantado en armas. Y sin embargo, el padre Meriño, cuando recibe el informe, le contesta a Lilis que él se inclina ante la ley. Fusilaron 5 y como que, bueno, hay un decreto del 30 de mayo de aquel año que establecía que el que se rebelaba lo podían fusilar. ¿Cómo ve Miriam Germán esta actitud, esta manera de pensar, porque es una manera de pensar del padre Meriño, que acepta que se aplicó la ley y que fusilaron 5, frente a lo que es la concepción de Duarte del respeto o el derecho a la vida? Esto situándonos 1880 por allá y visto hoy en día, porque la integridad de la persona, el derecho a la vida, sigue siendo un derecho fundamental, el más fundamental de todos los derechos fundamentales. Esa carta de Meriño, yo la vi por vía tuya, y me pareció un doloroso ejemplo de vileza. Y si tú examinas el devenir de ese documento, te das cuenta que la carta data del 30 de agosto, que el instrumento legal en el que se basaron para los fusilamientos era del 30 de mayo. Ahí cualquiera se siente tentado a pensar que esa fue una disposición hecha ad hoc para la ocasión. Frente a esa, mira, ese era un hombre. Podríamos decir que la cabeza aquí de una religión que la fundó un hombre que hablaba de reconciliación, que hablaba de perdón, y ninguno de esos valores están presentes en esa carta. Es simplemente una aceptación de lo que se hizo, sin cuestionar ni siquiera si esa gente fueron procesadas debidamente. Y por la rapidez de las cosas, tú te das cuenta que es posible que esas personas no pudieran ejercer adecuadamente un derecho de defensa.